comienza el espacio con información sobre temas jurídicos. Derecho a la radio. Con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Buenas tardes a todas y a todos ustedes, sean bienvenidas a este espacio radiofónico, su programa favorito, Derecho a la Radio. La transmisión se realiza desde la estación de radio de la Universidad de Colima a través del 94.9. Les invitamos a que interactúen con nosotros a través de las redes sociales, que sigan a través del Facebook de la Facultad de Derecho y de esta estación la transmisión de Derecho a la Radio. Y bueno, como cada miércoles se encuentra aquí en cabina nuestra amiga Bárbara Mancera. Hola Bárbara, buena tarde. Hola, no, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan a través de esta radio 94.9 de Universo Radio Universidad de Colima. El día de hoy también hay que recordarles que pueden sintonizar la retransmisión de este programa el sábado a la 1:00 p.m. en esta estación, por supuesto. Y además, ¿por qué no mencionarlo? El día de hoy vamos a abordar el tema sobre el sistema procesal acusatorio y justicia constitucional. Así es, Bárbara, un tema pertinente que estamos cierto resultará de mucho interés de nuestras audiencias. Si estás de acuerdo, iniciamos con la intervención del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien presenta la sección editorial. Adelante, doctor Méndez, escuchamos. Buenas noches desde Colima, México. El editorial de hoy es Proceso Penal Acusatorio y Criterio de Oportunidad. El llamado criterio de oportunidad, analizado a profundidad por el investigador del INACIPE, Héctor Carreón Perea, aparece en nuestro país a la par del sistema penal acusatorio adversarial con la reforma constitucional de 2008. Mediante dicho criterio, el Ministerio Público puede abstenerse de ejercer la acción penal, por ejemplo, cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y que en su caso haya reparado o garantizado la reparación del daño. En otros países se consideran diversas variantes para el criterio de oportunidad. En Colombia no se puede aplicar el criterio de oportunidad en investigaciones o acusaciones por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio. En Argentina, el Ministerio Público no puede prescindir ni total ni parcialmente del ejercicio de la acción penal si el imputado es funcionario público y se le atribuye un delito cometido en ejercicio o en razón de su cargo. Los defensores del criterio de oportunidad aseguran que es un criterio de selección y depuración del sistema penal, evitando el inicio de procesos penales innecesarios, lo que permite el ahorro en recursos públicos. Afirman también que el criterio de oportunidad debidamente arreglado no contraviene el principio de legalidad y tiene efectos favorables para descongestionar las prisiones. Para los críticos del criterio de oportunidad, el fin último del derecho penal debe ser siempre la justicia, que queda interrumpida bajo el manto de la impunidad al abstenerse el Ministerio Público de la acción penal. En casos en que se ofrece al imputado el criterio de oportunidad a cambio de que rinda testimonio en contra de otro imputado, incluso por motivos políticos, dando valor pleno a un testigo movido por el interés de su propia libertad, lo que deja en duda su imparcialidad. Dichos críticos añaden que hubiera sido mejor adoptar las reglas de otros sistemas penales en las que se establece que el imputado que reconoce su participación en el delito y aporta datos verificables para la investigación tiene derecho a que se le reduzca la pena en su sentencia. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera por la lectura de este editorial. Así es, Bárbara, y bueno, para quien recién sintoniza esta transmisión, les compartimos que el tema que abordamos es el relativo al sistema procesal acusatorio y justicia constitucional. En esta sección de entrevista nos da mucho gusto que nos acompañe un especialista en esta materia, como es el maestro José Luis Castellón Sosa. Él es incluso capacitador en dicho sistema. Bienvenido, maestro José Luis Castellón, a este su espacio, Derecho a la Radio. Muchísimas gracias, doctor Enoch. Es un gusto poder saludarles desde este espacio de Derecho a la Radio y pues agradecido con todos ustedes por esta oportunidad. Bienvenido, maestro. Y bueno, para introducirnos en el tema, ¿nos puede comentar en qué consiste el sistema penal acusatorio para quienes nos escuchan? Sí, claro, con mucho gusto. En términos generales, voy a decir que el sistema penal acusatorio es básicamente un procedimiento que se sigue en México
en materia penal estrictamente, y que justamente este procedimiento surge allá por el año de 2008, cuando hay una reforma constitucional que transforma lo que llamábamos nuestro sistema de justicia tradicional, algunas personas le llaman también de tipo inquisitivo mixto, a uno de corte justamente acusatorio y adversarial. Esa transformación se da, para quienes lo recuerdan, en un contexto en el que el tema de la seguridad era algo complicado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón, justamente en un contexto en el que hay grandes retos en materia de seguridad, también donde las Fuerzas Armadas y las capacidades policiales se ven duramente cuestionadas, y sobre todo en materia de regulación procesal, donde hay una fuerte crítica respecto a que respecto a que el procedimiento que existía en aquel momento de índole penal no estaba dando las respuestas suficientes para la sociedad, en el sentido de que eran juicios lentos, complicados, sobre todo que había muchos espacios de oportunidad para la corrupción y que no se alcanzaban los estándares de justicia esperados. En este contexto, pues el sistema de justicia penal acusatorio busca hasta el día de hoy poder tener procedimientos más ágiles, transparentes y sobre todo que tengan una fuerte base de debido proceso. Ahora, maestro José Luis, para algunos penalistas el sistema penal al cual nos referimos, por el equilibrio procesal entre defensa y fiscalía, convierte a las personas que juzgan más en árbitros que en jueces, que proveen incluso una justicia verdadera mediante el análisis dogmático penal. ¿Qué opina usted al respecto? Muchas gracias por la pregunta. Yo en esta parte respetuosamente diferiría de esta opinión. Yo creo que la dogmática penal sigue siendo importante, tan o más importante en el sistema de justicia penal acusatorio en comparación con cómo lo era antes. La diferencia que existe, y quizá de dónde surge esta noción, es que ahora tenemos formas alternativas o salidas alternas para poder terminar el procedimiento. Es decir, no necesariamente todo tiene que terminar en una sentencia. Sin embargo, y esto fue algo que quizás se transmitió más de una forma equivocada al principio de la implementación, en el sentido de que ya no importaba la dogmática penal. Creo que esto es totalmente falso. Particularmente, quiero decir que siempre habrá un análisis del tipo dogmático penal y siempre será necesario conocer derecho penal cuando estemos en un procedimiento, y en aquellos casos en los que la justicia o la oportunidad de justicia se devuelve a las partes, pues entonces estaremos hablando de otro ámbito totalmente distinto, ¿no? Que es el caso de la justicia restaurativa, la justicia alternativa, donde es cierto, el análisis dogmático penal pierde un poco de importancia, pero lo pierde para privilegiar la construcción de soluciones desde la parte de las personas imputadas y la parte de las personas víctimas. Maestro, en estos 3 minutos que nos quedan antes de ir a un corte, ¿nos puede compartir los formalismos procesales de debido proceso que se observan en este nuevo mecanismo? ¿Considera usted que son garantes de una mejor justicia para el acusado o para la parte que es víctima? Yo creo que toda mejora en estándares de debido proceso es beneficiosa para el imputado, para la víctima y para la sociedad en general. Todos estamos interesados en que nuestros sistemas de justicia funcionen bien, que las personas puedan defenderse, que las personas víctimas tengan acceso a la reparación del daño. Creo que hay retos actualmente en materia de equilibrio procesal entre víctimas e imputados, pero justamente son cosas que iremos construyendo conforme siga desarrollándose el sistema. Apenas tenemos 15 años con esto y todavía falta mucho camino por recorrer. Ahora, maestro, nos quedan 3 minutos para concluir esta primera sección de entrevista. Los formalismos procesales del sistema penal acusatorio no contradicen el mandato constitucional de privilegiar la solución del conflicto como principio de justicia por sobre formalismos procedimentales. ¿Está usted de acuerdo con esto? Yo creo que no. Yo creo que en todo sistema, todo proceso, es necesario tener reglas claras de cuándo se puede optar por una determinada salida y cuándo no. El hecho de que existan estas reglas claras va a permitir que todas las partes involucradas sepan cuáles son las posibles consecuencias en la hipótesis en la que se encuentran. Es decir, no podríamos, si las reglas del juego son no puedes tener una pena disminuida al aceptar tu responsabilidad en un procedimiento abreviado cuando ya estamos en juicio, bueno, esa regla la conoces desde el inicio del procedimiento. Y si tú decidiste no aceptarla, pues está bien, esas son las reglas del juego. Lo que no puedes hacer es después venir bajo una lógica de invocar un concepto de justicia
decir que puedes saltarte esas reglas del juego para poder hacer lo que quieres dentro de un procedimiento. Creo que esa parte tendríamos que tener mucho cuidado de cuando decidimos no aplicar una regla con base en una justificación de esa índole. Sí, bueno, queremos proponerle otra pregunta, maestro, justamente en relación al criterio de oportunidad. ¿Usted considera, desde su experiencia, por supuesto, que este criterio en el sistema acusatorio no corrompe o sí lo corrompe al principio constitucional de una justicia completa? Sí, decía, creo que es importante que existan estos criterios de oportunidad porque son los mecanismos a partir de los cuales podemos diferenciar el tratamiento que se le da a los casos que van llegando a las distintas fiscalías, ¿no? Entiendo por qué puede pensarse que hay un cierto dejo de impunidad al momento de aplicar un criterio de oportunidad y sobre todo que no se alcanzaría el estándar de justicia completa. Sin embargo, creo que lo que hay que recordar es, en todos los casos, los criterios de oportunidad no pueden aplicarse de forma indiscriminada. De hecho, los criterios de oportunidad están muy bien reglamentados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y luego además se pueden establecer aún más regulaciones por parte de las fiscalías conforme a los criterios de política y de persecución penal que cada una de ellas tenga. Un poco la lógica o por qué decidimos que era necesario que existieran criterios de oportunidad es, bueno, tenemos un problema de criminalidad muy complejo en México, tenemos instituciones cuyas capacidades pueden mejorar, en el que hay espacio para la mejora, con retos muy grandes y sobre todo recursos muy limitados. Eso significa que tenemos que encontrar la forma de responder a los fenómenos criminales y a los hechos delictivos que afectan con mayor ahínco los valores de la sociedad de una forma rápida, de una forma certera. Y lamentablemente esto significa también pues, que vamos a tener que dejar otros eventos sin poder atender. Pero tenemos que hacer esto de una forma regulada. Es decir, lo contrario a la no existencia de los criterios de oportunidad y de muchas de las salidas del sistema de justicia penal acusatorio, significa un poco que las instituciones van a tratar de resolver el problema como pueden. Y a veces eso implica ignorar el problema y a veces implica ocultarlo. El que existan estos mecanismos significa que existe regulación para poder definir cuál va a ser la salida de un asunto, ¿no? Y en términos muy claros lo que quiero decir es, si en una fiscalía tenemos problemas de homicidios, de feminicidios, de desapariciones, de secuestros, de delitos sexuales, de robos, pues todos esos fenómenos deberían atenderse. Lo cierto es que sí deberían atenderse. Sin embargo, es imposible a estas alturas, con las capacidades institucionales que tenemos, el decir que podemos resolver todos y cada uno de los eventos que son denunciados, todas y cada una de las carpetas de investigación que tenemos. Y lo que hay que recordar es que los recursos son finitos. El dinero que se destina a una investigación del robo de una billetera es dinero que no se está destinando a la investigación de un delito de homicidio o a un delito de desaparición forzada, ¿no? Viéndolo desde esta perspectiva, a veces la justicia penal, la persecución, es un juego de suma cero. Sí, el dinero, los recursos, el capital humano que se aporta a una investigación no trabaja en otra investigación. En ese sentido, los criterios de oportunidad justamente son el mecanismo a partir del cual determinamos cómo vamos a asignar los recursos de la Fiscalía para poder esclarecer los hechos de un determinado evento. ¿Qué es lo que tenemos que exigir como sociedad, como ciudadanos o personas interesadas en que las instituciones funcionen bien? Que esos criterios de oportunidad y el resto de mecanismos procesales del Código Nacional se apliquen conforme a los criterios de política criminal y de persecución penal que más nos interesan. Y esto significa, si en un estado tenemos un problema con una alta incidencia de desaparición forzada, secuestros, homicidios, pues a lo mejor esos van a ser los delitos con más alta prioridad. Y en otro estado va a ser algo distinto, ¿sí? Pero ese es el mecanismo de incidencia que tenemos y en ese sentido yo creo que son importantes, son necesarios y sí dejan entrever un cierto criterio de pragmatismo, pero no pragmatismo rampante, sino regulado, para poder resolver un problema que es muy real y es no tenemos recursos infinitos para poder resolver todos los casos.
Ahora, maestro José Luis, nos quedan 2 minutos ya para cerrar esta entrevista. Nos gustaría que pudiera compartir con nuestras audiencias una reflexión final sobre ese tema tan relevante para nuestra sociedad. Sí, claro, y muchas gracias por el espacio. Yo creo que el sistema de justicia penal acusatorio es una de las mayores evoluciones jurídicas que hemos tenido en las últimas 2 décadas, por decir en plazo de tiempo, a la par de las reformas en derechos humanos y la reforma pues muy mexicana en materia de amparo. Creo que es importante también dar o evaluar con una cierta distancia todo lo que ha ocurrido. Queremos un sistema de justicia perfecto en un país con recursos limitados, con muchos problemas y retos institucionales, sobre todo un sistema de justicia que es muy joven. Insistí al principio, apenas tiene cerca de 15 años, ¿no? También creo que vale la pena resaltar que contrario a veces a este discurso que dice que esto es una imposición de otros países, de una determinada forma de hacer las cosas, vale la pena recordar que no fue así como se inició el movimiento reformista en materia penal en América Latina. El movimiento reformista de transición de los sistemas de justicia a tipos de corte acusatorio justamente nace en el seno de una inquietud por tener procedimientos más justos, más ágiles, más transparentes, y sobre todo este sí es un movimiento nacido en Latinoamérica bajo una profunda reflexión donde decimos nuestros sistemas no están bien y tenemos que mejorarlo. Y creo que es importante destacar eso y saber que vamos caminando en la dirección correcta. Maestro, pues sin duda nos deja reflexiones muy interesantes y es momento de agradecer su participación. Agradezcamos al maestro José Luis Castellón Sosa. Recordemos, él es especialista y capacitador en el sistema procesal acusatorio adversarial. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicidades también por el espacio de reflexión. Muchas gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Y bueno, ahora, ¿qué te parece, no? Que hay que invitar a nuestras audiencias a escuchar la cápsula que nos preparó la maestra Ana Estefany Barrera González. Recordemos, ella es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien hoy va a abordar el tema de la importancia del cuidado del agua. Adelante, maestra, la escuchamos. Cargo una extensa agenda hídrica que incluye el manejo de las cuencas, la operación de grandes obras de infraestructura hidráulica, el abasto a centros de población, saneamiento ambiental y protección de los recursos que dan vida al ciclo hidrológico. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la cantidad de agua disponible es la misma que hace muchos años, pero la población, las actividades productivas han crecido considerablemente. En muchos casos, la disponibilidad de agua de calidad ha disminuido por su contaminación. De acuerdo al libro El derecho humano al agua potable y saneamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, nos indica que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe tratarse fundamentalmente como un bien social, cultural y no solamente como un bien económico. En ese sentido, la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas señala en su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua, Saneamiento, efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se considera agua potable como aquella que es utilizada con fines domésticos e higiene personal, así como para beber y cocinar. En el mismo sentido, el agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre la calidad del agua potable. Dicho programa señala que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente de la misma se encuentra a menos de 1 kilómetro de distancia
del lugar de utilización. Y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para cada miembro de la familia. El acceso de la población al agua es entendida en el porcentaje de personas que se utilizan las mejores fuentes de agua potable. En nuestro país, el ordenamiento jurídico que regula el tema del agua es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A través de una reforma constitucional al párrafo sexto del artículo 4, publicada el 8 de febrero del 2012 en el Diario Oficial de la Federación, se elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y saneamiento. Dicho precepto a la letra nos dice lo siguiente: toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo con ello la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Importante, la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ayudar a conservar el agua? Te compartimos los siguientes tips. Para los hábitos que tienes como individuo, además los hábitos que tienes en casa, invita a toda la familia a no malgastar el agua. ¿En qué momento? Al momento de bañarse, ya que se pueden llegar a tirar de 80 hasta 120 litros. También al momento de lavarnos los dientes, ya que cuando nosotros mantenemos la llave del grifo abierta, se pueden llegar a gastar hasta 20 litros de agua. También cuando nosotros lavamos nuestros platos, se pueden gastar hasta 15 o 30 litros. Y no hablemos del uso de la lavadora, que puede gastar hasta 285 litros de agua. Entonces, ¿te fijas cómo desde los hábitos que llevamos en casa podemos ayudar? Finalmente, recuerda que invertir tiempo en el planeta requiere transformar nuestro presente. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Ana Stephanie Barrera González, docente de la Facultad de Derecho. Bueno, vamos a despedir este programa agradeciendo los controles de transmisión a Oscar Segura, en Facebook a Reina Andrade y al equipo de producción, el doctor José Ángel Méndez Rivera, que por cierto le enviamos un caluroso saludo porque hoy es su cumpleaños. Felicidades. Felicidades, doctor. También agradecemos al equipo de producción, al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, Alejandra García Nevares y Julio César Yelena Ceballos. Pero sobre todo agradecer a todas y a todos ustedes que hacen posible con su preferencia este programa. Recuerden que no es miércoles sin derecho a la radio. Se despiden desde cabina en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes. Buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.